recoge todas las conductas prohibidas que se llaman delitos y las penas. Y luego el otro tema es la ley de coordinación entre la justicia ordinaria, a la que yo represento, a la que representa el doctor Tomás Saladino, porque somos por el Poder Judicial del Ministerio Público, y la jurisdicción especial, que es la jurisdicción campesina, indígena, rondera. Ese es el segundo tema. Son dos temas que están, digamos, en debate esta tarde. Respecto al Código Penal, el Código Penal que yo recuerdo haber trabajado ya con ese código cuando he sido abogado y cuando he sido estudiante de Derecho en Chiclayo, es el Código Penal de 1924. Y en el Código Penal de 1924 a los indígenas, cuando se refería a los indígenas de las comunidades indígenas y comunidades nativas, les llamaba los seres semicivilizados. Semicivilizados. O sea, casi ni siquiera los consideraba seres humanos. Pues bien, en el año 1991 se promulgaron 3 normas en materia penal, en materia de administración de justicia penal. El Código Penal, que es el que lo rige actualmente, el Código de Procedimientos Penales, que no entró en vigencia en su totalidad porque hubo un autogolpe de Estado el 5 de abril del año 92 y se quedó en suspenso, y luego el Código de Ejecución Penal, que rige para el Instituto Nacional Penitenciario, para las cárceles. Son 3 leyes que se dieron en el año 91. Pero después del año 91 hubo un cambio en el sistema jurídico nacional. Hay una nueva constitución en el año 1993. Y entonces en la constitución del año 1993, en el artículo 149, se introduce una novedad. ¿Cuál es esa novedad? Que se reconocen facultades jurisdiccionales, o sea, de jueces, porque el único que tiene jurisdicción es un juez. Se reconocen facultades jurisdiccionales a las comunidades campesinas y a las comunidades nativas. Y dice ahí, con el apoyo de las rondas campesinas. Y luego dice, una ley regulará la coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial. O sea, la jurisdicción de los campesinos, cuando hacen de juez, y de los nativos, cuando hacen de jueces, se le llama jurisdicción especial, porque la ordinaria es la juez del Poder Judicial propiamente dicho, con código penal, con constitución, con todas las leyes escritas. Pero eso generó un problema. ¿Cuál es ese problema? De que en el Perú, en el año 79, en Cuyumalca, nació una organización social, comunal, que se llaman rondas campesinas, ¿cierto? Y esas comienzan a desarrollarse en el norte del Perú, Piura, Ancash, y luego al centro y luego al sur del país. El tema es que en los lugares, como ha dicho la doctora Raquel Irigoyen, en Cajamarca, por ejemplo, donde nacen las rondas campesinas, pues que es una de las rondas campesinas, y donde incluso en la década del 70 se filmó una película donde los actores eran los mismos ronderos y ronderas, hombres y mujeres. Yo quisiera que la CUNAR reeditara esa película y la difundiera, porque de verdad que ahí se aprende mucho con esa película que está colgada en YouTube, pero que pocos pues tenemos acceso también así nomás a internet, ¿no? Esa película yo recuerdo que la vi en Chiclayo, no sé si fue el año 90 por ahí. Entonces resulta que las rondas campesinas surgen donde no hay comunidades campesinas. Y el problema es qué hacer con esas rondas campesinas donde no hay rondas campesinas, no hay comunidades campesinas, y la Constitución dice que tienen facultades de jueces las comunidades campesinas y nativas con el apoyo de las rondas. ¿Las rondas van a ser apoyo de quién? Si ahí no hay comunidades campesinas. Son organizaciones autónomas, independientes, y comienzan a administrar justicia. Se comienza a administrar justicia al margen del Estado. ¿Qué significa al margen del Estado? Al margen de la policía, al margen de la fiscalía y al margen de los jueces. Se comienza a administrar justicia comunal, justicia indígena. Entonces, ahí comienzan los problemas de los ronderos legalmente. ¿Por qué? Porque cuando un rondero o la ronda detenía un avijeo, ¿qué hacía el avijeo? Lo denunciaba por secuestro. ¿Y qué hacía la policía? Lo denunciaba por usurpación de autoridad o de funciones. Entonces, cientos de ronderos estaban enjuiciados, incluso fueron condenados a pena efectiva, como ocurrió en San Martín, en Tarapoto. Y es a raíz de esa condena
que la Corte Suprema de Justicia de la República, y hay que también hacer honor a la verdad, la primera sentencia que da la Corte Suprema en favor de las rondas campesinas la dio un juez supremo que ahora está preso. Lamentablemente así son las cosas de la vida. Robinson González Campos fue el que dio la primera sentencia a favor de las rondas campesinas. Juez supremo que ahorita está presuntamente implicado con la red de Orellana. Pero aquí hay que juzgar lo bueno y lo malo de todos los seres humanos que tenemos cada uno. Lo bueno que hizo en aquel momento sin pronunciarme sobre si será o no será el responsable de lo que le están atribuyendo. Pero Robinson González fue el ponente en la primera sentencia, en la primera jurisprudencia del Poder Judicial, favorable a una interpretación favorable a las rondas campesinas. Entonces ahí Robinson González, la Corte Suprema, de esa primera sentencia, que era una condena de Monteros de San Martín, dijo que las rondas campesinas tienen todas las atribuciones que tienen las comunidades campesinas y que tienen las comunidades nativas, y por tanto se los absolvió a esos ronderos y salieron en libertad. Pero esa era una sentencia, no era una norma ni era una ley, de tal manera que los jueces podían seguir condenando. Entonces recién viene el año, viene un acuerdo plenario de la Corte Suprema, el número 1 del año 2009. ¿Qué es un acuerdo plenario? Se reúnen todos los jueces supremos en materia penal, en las dos salas penales de la Corte Suprema, y se toma un acuerdo que es para interpretar las leyes cuando hay cierta oscuridad, porque los jueces no son boca de la ley, los jueces fundamentalmente son intérpretes de la ley, interpretan, porque hay lagunas, hay vacíos en la ley, no todo está claro. Entonces, como en la Constitución había ese pequeño vacío que decía con el apoyo de las rondas campesinas, y para lo cual los que no están de acuerdo con la ronda decían, pues la ronda no tiene funciones jurisdiccionales, no puede, solamente lo tienen las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Como existía ese vacío, los jueces de la Corte Suprema, la máxima instancia del Poder Judicial, después de deliberar, porque tampoco hay unanimidad, también hay puntos de vista diferentes en la propia Corte Suprema, después de un amplio debate, se acordó, se tomó como acuerdo este acuerdo plenario del año 2009. Se llama Rondas Campesinas y Derecho Penal. Para no explicar largamente, porque es un documento muy amplio, ¿cierto? Pero en concreto, ¿qué dice este documento, este acuerdo plenario? Dice que por interpretación sistemática, aplicando el convenio 169 de la OIT, aplicando el artículo 149 de la Constitución, con los otros artículos de la Constitución que reconocen el derecho a la identidad étnica, cultural de los pueblos originarios del Perú, asumimos y concluimos que las rondas campesinas también tienen funciones jurisdiccionales. Entonces, desde ahí, la Corte Suprema del Poder Judicial se ha manejado con ese criterio hasta la actualidad. Y después, la Corte Suprema, el 17 de diciembre del año 2012, 3 años después del acuerdo plenario, ha aprobado una resolución administrativa 499 de 2012, del 17 de diciembre de 2012, que se llama Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural. Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural. ¿Qué cosa decimos aquí? Que sobre la base del acuerdo plenario 1 de 2009, reconociendo formalmente las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas y también adhiriéndonos a las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, aquí en esta hoja de ruta se dispone, esto es una hoja de ruta que la suscribe el presidente del Poder Judicial de aquel entonces, que es el doctor César San Martín Castro. Aquí está su firma, presidente del Poder Judicial, César San Martín Castro. En esta hoja de ruta se dispone que los jueces del Perú tienen que aplicar el acuerdo plenario del año 2009, y además se dispone que en todas las cortes del Perú organicemos escuelas de interculturalidad. ¿Qué son las escuelas de interculturalidad? Donde se les enseñe a los jueces a coordinar y a convivir armónicamente las dos justicias, la justicia ordinaria de los jueces profesionales que hemos estudiado derecho, que tenemos título de abogado y que tenemos el título de jueces, con los jueces
que no tienen dicto, pero que son jueces. Esos son los jueces de las comunidades campesinas nativas y de las rondas campesinas. Entonces, eso es lo que hemos hecho a nivel de la Corte Suprema. Pero, como la Constitución decía, la Constitución del 93 dice, en el artículo 149, que la ley regulará la coordinación entre las dos jurisdicciones, la ordinaria y la especial. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Elaboró un proyecto de ley de coordinación de justicia intercultural. Esa ley de coordinación de justicia intercultural, ese proyecto ha llegado al Congreso, el congresista Remarachín es testigo de eso, y la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, en su periodo anual de sesiones 2013-2014, ha aprobado el 29 de octubre del año 2013, un dictamen donde establece pues justamente ya el proyecto de, establece la ley que se llama, se llamaría Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia. Así es la ley que aprueba la Comisión de Pueblos Andinos. Se llama Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia. Esta ley de coordinación intercultural de la justicia, particularmente yo estoy de acuerdo. No sé si los amigos ronderos también lo estarán en su integridad, pero esta ley, este dictamen incluso es mucho más avanzado que el proyecto de ley de la Corte Suprema del Poder Judicial. Es mucho más avanzado. Me refiero en términos de conveniencia para los ronderos, para la justicia ronderil. Pero como ustedes saben, como esta ley implica a comunidades nativas, a comunidades campesinas, y ahí se tienen que aplicar las normas de la OIT, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que cuando se tiene que tomar decisiones que comprometan a los pueblos indígenas, se tiene que recurrir a lo que se llama la consulta previa. Entonces, este dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos está en consulta previa. ¿Pero por qué se ha parado la consulta previa? Sobre eso tal vez les hable más tarde el congresista Remarachín. No han logrado en el Congreso todavía ponerse de acuerdo en el reglamento, en la forma como se va a llevar adelante la consulta previa. Entonces, ahorita está esto paralizado. Está paralizado. Pero mientras esto estaba paralizado, estaba caminando, diríamos, bien. Por el otro lado, ¿qué ha pasado? A instancias de la CONFIEP, que es la Confederación Nacional de los Empresarios del Perú, que tienen una visión distinta, obviamente, sobre la justicia. ¿Qué ha pasado? Por el lado de la Comisión de Justicia del Congreso, no la Comisión de Pueblos Andinos, sino la Comisión de Justicia, presidida por el congresista Egure de Arequipa, esa comisión ha aprobado un dictamen del nuevo Código Penal. Ya no estoy hablando de la ley de coordinación, sino del Código Penal. Como no pueden por la ley de coordinación, se van al Código Penal. Entonces han aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso un dictamen que ya está en la agenda del Pleno del Congreso. Y ya está en la agenda, y lo pueden poner en discusión cualquier rato. Y ahí lo van a discutir artículo por artículo, porque son más de 400 artículos. Lo van a discutir en paquete, mejor dicho, título preliminar, parte general, de 80, de 300 artículos así de golpe. Y entonces, como lo discuten de golpe, puede pasar desapercibido los artículos que tienen que ver con las rondas campesinas. Pues bien, ¿qué dice el artículo que mayormente vamos a discutir? Dice, artículo 16. Primero, el capítulo se llama Diversidad Cultural y Jurisdicción Especial. Diversidad Cultural y Jurisdicción Especial. El artículo 16 dice Jurisdicción Especial. Acuérdense que la Constitución habla de jurisdicción especial para comunidades campesinas con el apoyo de las rondas campesinas. ¿Ya? Pero acá, ¿qué dice? Artículo 16, jurisdicción especial. Punto 1, número 1. La ley penal no se aplica cuando las autoridades de las comunidades indígenas, sean campesinas o nativas, ejerzan jurisdicción especial de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política. El artículo 149 hablaba de 3 organizaciones: comunidades campesinas,
nativas y rondas. Pero acá la suprimen. Ya borran las rondas campesinas. ¿Cuál es el riesgo de si se aprueba como está esta propuesta? En que nuevamente los ronderos pasan a la ilegalidad, nuevamente volverán los juicios por usurpación de funciones, volverán los juicios por secuestro cada vez que ustedes detengan a una ligera, a un ladrón, a un delincuente, ¿no? Y dirán que son violaciones de derechos humanos, derechos contra la libertad, etcétera, etcétera. Entonces ese es el riesgo que ahora se está corriendo si es que se aprueba en el Congreso, porque ya está, esto está dictaminado por la Comisión de Justicia y está en el Pleno, ya está en la agenda. Depende del presidente del Congreso o de la presidenta ponerlo en discusión y lo aprueban en cuestión de segundos. Entonces, yo entiendo que ustedes deben preocuparse por eso. Y a nivel de Poder Judicial, ¿qué cosas hemos hecho? Como la posición oficial del Poder Judicial está traducida en el proyecto de ley de coordinación, y en ese proyecto de ley de coordinación se reconoce facultades jurisdiccionales también a las rondas campesinas. Nosotros lo que hemos hecho es formar una subcomisión de trabajo que estamos elaborando justamente propuestas alternativas a este texto, a esta propuesta, digamos, de la Comisión de Justicia del Congreso, para persistir en lo que ya hemos dicho en el acuerdo plenario número 1 del año 2009, en lo que hemos dicho en el proyecto de ley de coordinación y lo que hemos dicho en la hoja de ruta de justicia intercultural. O sea que lo que respecta al Poder Judicial, tengan ustedes la seguridad y la tranquilidad que nosotros tenemos ya una posición clara. Que obviamente obviamente, pues, es un punto de vista del Poder Judicial, pero ¿quién va a dar la ley? No la va a dar el Poder Judicial, la va a dar el Congreso. Entonces, ahí tiene que darse, digamos, hacerse las gestiones pertinentes, y para eso tenemos congresistas que obviamente pueden, digamos, como el congresista Puneño que estaba hace un momento acá, o Jorge Rimarachín, etc. Obviamente, nosotros respetamos otros puntos de vista que pudieran haber sobre el tema de otras instituciones del sistema de justicia. Yo estoy recogiendo lo que el Poder Judicial está diciendo, ¿no? Bien, eso es entonces a manera de información de lo que está pasando y por qué ustedes han sido invitados esta tarde. Para terminar mi intervención, quiero hacer algunos comentarios adicionales a lo que ha dicho la doctora Raquel Irigoyen, que es la experta en el Perú en tema de justicia comunal, de justicia indígena. Miren, hablamos de pueblos originarios, ¿cierto? Todo el mundo ha hablado de pueblos originarios. ¿Y por qué se dice pueblos originarios? Porque son los pueblos de origen, o sea, los primeritos que se han formado. Claro. Eso nos lleva, por ejemplo, a un criterio de geografía, de historia, irnos un poquito más allá en la historia. Bueno, en principio, hablar de la formación de la Tierra sería muy largo, porque es un tema de geología, de astronomía, etcétera, etcétera. Pero la humanidad, la cuna de la humanidad es África. El hombre apareció en el continente africano. En definitiva, todos somos afrodescendientes. No existen razas, olvídense eso de que existen razas, lo que existen son grupos étnicos. Grupos étnicos, no hay raza negra, blanca, amarilla, porque si a cada uno nos sacaran la piel, así como le sacan la piel, el cuerito a los chivos, a los carneros, ¿cierto? Si a nosotros nos sacaran la piel a todos los seres humanos, al negro de África, al amarillo de la China, al blanco de Europa, al cholo, al indio de América, después que nos quitan la piel, ¿qué tenemos? El mismo corazón, las mismas tripas, los mismos testículos, el mismo vaso, el mismo pulmón, el mismo corazón, la sangre es igualito a roja. Es decir, todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos, no existen las razas, es una creación equivocada. Son grupos étnicos que el clima y el tiempo los ha ido modificando, porque el frío en Europa los ha ido blanqueando, pues, y el calor en África los ha ido negreando, pues, a los africanos, ¿no? Ahora, entonces, el clima ha causado muchos cambios en la humanidad. ¿Qué pasa? Ha habido un tiempo en que dos continentes que están frente a frente, Euroasia y América del Norte, en las últimas glaciaciones que han sido hace 40.000 y hace 20.000 años, se descongelaba el hielo y se quedaba un puente natural en el Ártico, en el Polo Norte. Y entonces los habitantes
de la Siberia, que forma parte de Rusia, de la Siberia, caminaron por ese puente. ¿Y a dónde llegaron? Llegaron a América del Norte, llegaron a Alaska, en la primera gran ola migratoria, y comienzan a poblar Norteamérica, pero siendo los Sioux, los navajos, los esquimales, son justamente producto de esa primera ola migratoria, hace 40.000 años. Luego, hace 20.000 años después, otra digamos, fenómeno del clima, otra glaciación, otra vez se forma un puente natural, el mar, digamos, digamos, el nivel de profundidad del mar se va 60 metros más abajo, otra vez se vuelve a formar, digamos, ese puente natural, otra segunda ola migratoria. Esa segunda ola migratoria, dicen los antropólogos, los arqueólogos, es la que viene pasando el canal de Panamá, el istmo de Panamá, viene a Sudamérica y se desplaza por los bordes del continente, por el lado de acá, por el lado del Océano Pacífico, y por otro lado, por el Océano Atlántico, y luego por el medio, por tierra firme. Esos pueblos que vienen hace 20.000, esos seres humanos que vienen como cazadores, pescadores y recolectores, con sus flechitas, desnudos, esos comienzan a poblar el continente sudamericano. Y esos son los que después de miles de años descubren la agricultura, la metalurgia, la cerámica, y dan origen a los pueblos precolombinos, a las culturas precolombinas, a los mochicas en la costa, a los mochis, a los chariles en Ancash, a los chinchas, a los aymaras, a los tiahuanaco, a los huari en Ayacucho, al imperio inca. Todos esos son pueblos originarios que están antes de la conquista española. Y luego viene la conquista española, nos imponen religión, nos imponen derechos, nos imponen sus costumbres, y viene la república, la independencia. Pero la independencia no la hicieron los indígenas, la hicieron los criollos, los mestizos. Y entonces los indígenas siguieron subordinados, siguieron subyugados. Pero esos indígenas, que de buena fe Velasco le cambió el nombre a las comunidades indígenas por comunidades campesinas, y de buena fe le cambió el Día del Indio por Día del Campesino, deberíamos volver a la denominación original. Son comunidades indígenas y debe ser el Día del Indio. ¿Por qué vamos a tener vergüenza de nuestra etnia, de lo que somos? Entonces, ¿qué pasa? Con la independencia prácticamente no hubo ningún cambio importante en función de los pueblos indígenas. Entonces, si los pueblos originarios, ¿y por qué se les llama indígenas? Porque viene de indio. ¿Y por qué se les llamó indios a los pueblos originarios? Porque los españoles, o cuando vino Colón y descubrió América, supuestamente descubrió América, porque nada estaba descubriendo, supuestamente habían llegado a la India. Y porque habían llegado supuestamente a la India, les llamaron indios. ¿Ya? Bueno, nos quedamos con indios, con pueblos indígenas. Pero son pueblos originarios, anteceden al Estado, están antes que el Estado. Entonces, ¿quién tiene más derecho? ¿Los que llegaron después o los que llegaron primero? Primero. Los que llegaron primero, pues, claro. Hasta por una cuestión de puesta de mano. Así es. ¿Cierto? El primer amor nunca se olvida, ¿no? Entonces, eso es el tema de pueblos originarios. Y los derechos de esos pueblos originarios han sido reconocidos en un convenio internacional, el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Es el que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y los pueblos tribales, los que vienen ya por migración, como los negros africanos. Entonces, esos pueblos indígenas, antes de que lleguen los españoles, antes de que nos traigan el derecho, y antes de que la República nos traiga la Constitución, el Código Penal, ¿qué cosas tenían? Para irnos no muy lejos, el Imperio Incaico, ¿qué tenían? Amaqueya, Amayuya, Amazúa, que también se llama el Ministerio Público de mi amigo Tomás Aladino. Gabriel Ciesa. Significa que cuando los pueblos indígenas o los pueblos originarios se organizaban, ¿no tenían derecho? Sí tenían derecho. Claro. Lo que pasa es que no era un derecho escrito, porque no tenían escritura. Pero el Imperio Incaico tenía derecho. También había sanciones, también había pena de muerte, también había de todo. Entonces la pregunta es, ¿solamente hay un solo derecho en un país o hay varios derechos? Hay varios derechos. Pero ¿qué pasa
los jueces profesionales que tenemos título de abogado, creemos que hay un solo derecho, el derecho del Estado, el derecho escrito, el derecho oficial. Eso se llama monismo jurídico. Monismo viene de mono, uno solo, monopolio, un solo comerciante, un solo productor. El derecho, monismo jurídico, un solo derecho. Pero en contraposición a un solo derecho, cuando admitimos que hay varios derechos, un derecho escrito y un derecho no escrito, un derecho en base a la costumbre, como el de ustedes, eso se llama pluralismo jurídico, plurales varios, no un solo derecho. Entonces ahora ya recién estamos admitiendo que hay varios derechos y que tenemos que convivir esos derechos. El derecho oficial de todas formas, parte yo, que forma parte del doctor Tomás Avelino, que también es serrano como yo, que es cajamarquino, ¿no? Entonces, ese derecho oficial que está en el Código Penal, el Código Civil, también tiene que convivir con el derecho no oficial, con el derecho de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, pero tiene que convivir en un nivel de igualdad, porque la coordinación no puede ser entre desiguales, tiene que ser entre iguales. No es que la jurisdicción ordinaria se monte encima de la jurisdicción especial, no. Tenemos que estar en relaciones horizontales, no verticales de arriba hacia abajo. Ese es el tema del pluralismo jurídico, ¿entienden? Entonces nos lleva a hablar, por ejemplo, el Perú es multicultural, porque tiene varias culturas, pues. Pero como es multicultural, ¿cómo se da esa relación? Eso se llama ya interculturalidad, el diálogo intercultural. ¿Y el diálogo es entre quién? Entre iguales. Pues yo converso con mi amigo, estoy dialogando, es entre iguales. Yo no voy a dialogar con un perro, porque no es igual, aunque me merecen todo mi respeto los perros. Entonces, el diálogo intercultural es entre iguales. Entonces, y el diálogo y la interculturalidad, ¿a qué nos conduce? A la interlegalidad. Miren, la interlegalidad. ¿Qué es la interlegalidad? Que hay legalidad oficial del Estado, la que yo formo parte, Código Penal, etc. Y hay también legalidad, la de ustedes. La legalidad de la justicia indígena, de la justicia campesina, de la justicia ronderil. Multiculturalidad lleva a la interculturalidad. La interculturalidad lleva a la interlegalidad. Lleva a entender que no existe un solo derecho y que existen varios derechos. Incluso el otro día un gran antropólogo peruano, Rodrigo Montoya, nos explicó cómo la interculturalidad funciona no solo en el derecho, funciona en la cocina. ¿Cómo se fusiona la cocina criolla de la costa con la cocina de la sierra? ¿No? ¿Cómo será la interculturalidad, por ejemplo, en la medicina? La medicina occidental, la que estudian los alumnos de medicina, que son médicos con título, y la que hacen nuestros curanderos. ¿Y cómo será la interculturalidad, por ejemplo, en los partos? La intervención de un médico profesional y la partera, que los dos pueden estar. Entonces, esa es interculturalidad. O sea, ¿cómo nos mezclamos y cómo nos juntamos, pero en un plano de igualdad, de hermandad, de colaboración, de fraternidad? Ese es el tema de la interculturalidad. Entonces, lo que ustedes tienen que, digamos, seguir insistiendo es que ustedes tienen derechos. Tienen derechos. A ustedes les corresponden los derechos de los pueblos indígenas, porque así lo dice la Ley de Rotas Campesinas del año 2003, que todo lo que les pueda beneficiar a ustedes también les son aplicables los criterios establecidos para los pueblos indígenas o para los pueblos originarios. Entonces, siendo esto así, para el Poder Judicial no existe mucha discusión en este tema. Y para terminar, por ejemplo, el congresista por turno, Johnny Lescano, estuvo hablando, por ejemplo, de que la policía a veces cree que ustedes le están quitando el trabajo. ¿Sabe? Yo de la policía estaría agradecido. Claro, Yo estaría agradecido porque ustedes trabajan sin cobrar un centavo. Así es. Son policías ad honorem, gratuitamente, por pura solidaridad, que es un valor que ustedes no tienen. ¿Ya? Entonces, miren, les voy a hablar de cifras. ¿Saben? Eso lo ha sacado el diario El Comercio, no lo dice el gobernador Rodríguez, lo ha sacado hace 2 semanas. ¿Saben cuántos policías hay en el Perú? 110.000 policías. Pero ellos tienen un régimen de trabajo 24 por 24. O sea, trabajan 24 horas y descansan 24 horas. Quiere decir que de 110.000 de arranque nos quedamos con 55.000. Pero a estos réstores 10.000
seguridad del Estado, etc. Ya nos quedamos como con 35.000. ¿Cuántos hacen labor administrativa en oficinas? Como 10.000. Estamos con 25.000. ¿Cuántos hacen labor de protección a dignatarios? Al congresista no sé si lo protegerán, a mí me protegen 2 policías, me cuidan. No lo necesito, pero están ahí. De acuerdo a los congresistas, a los fiscales también varios. ¿Saben cuántos policías quedan para seguridad ciudadana? 15.000, para una población de 30 millones de habitantes. Entonces, ¿será posible humanamente que los policías puedan brindar seguridad ciudadana? No, ahora ya es un recuerdo del pasado, eso de un tombo en la esquina. Un policía en la calle, que era lo ideal. Ahora están los patrulleros inteligentes, los están chateando ahí. Entonces, en cambio, miren, el Perú dice que el principal problema del Perú, ¿cuál es? Ya no es la pobreza, ya no es el desempleo. Ahora se dice que el principal problema del país es la inseguridad ciudadana. Y le pregunto, ¿dónde hay inseguridad ciudadana? ¿En el campo o en la ciudad? En la ciudad hay inseguridad ciudadana. En la ciudad. En el campo, ¿quién ha resuelto el problema de seguridad ciudadana? La ronda. La ronda se ha resuelto el problema de seguridad ciudadana. En las ciudades también. Es tan sencilla la respuesta. Es tan sencilla la respuesta. Entonces, más bien deberíamos estar agradecidos de los ronderos que los que han resuelto el problema de seguridad ciudadana en el campo. Y que de eso, en las zonas urbanas, también las rondas urbanas están tratando de impulsionar. Así es. Ahora, claro, hay un montón de críticas, que las rondas se exceden, que las rondas matan, que las rondas no sé cuánto. Es verdad, algunas veces ha ocurrido esto, pero las rondas tienen sus mandamientos. Está prohibido matar, está prohibido torturar, está prohibido robar, está prohibido violar, ¿cierto? Así es. Así es, entonces, lo que pasa es que a la policía también mata. Pero no se le va a ocurrir decir que porque la policía mata, porque la policía roba, hay que desaparecer la policía. No, hay que corregir a los malos policías y hay que sacarlos a los malos policías. Igualito al mal rondero, también hay que sacarlo. Hay que castigarlo con bote. Pero la ronda está legitimada, hace justicia. Sería muy largo, digamos, abordar ya el tema porque no es una exposición mía, sino, digamos, un comentario a lo que ha dicho la doctora Raquel Irigoyen. Bueno, yo les agradezco por haberme escuchado y espero verlos a otra oportunidad. Muchas gracias.